Querido Padre, te rogamos que nos concedas la presencia de tu Santo Espíritu mientras tenemos este estudio de Palmoni en esta mañana. Te rogamos que tomes el control sobre mis pensamientos, sobre mis consideraciones y que sean dirigidas para tu gloria. Que puedas tocar mis labios con el carbón encendido del altar para que las palabras que ellos hablen puedan edificar y fortalecer a los hermanos que están considerando estas verdades. Rogamos que nos des entendimiento en estos asuntos para que se pueda derramar la lluvia tardía sobre nosotros en esta ocasión, y te agradecemos porque nos diste una buena noche de descanso y nos has reunido nuevamente. En el nombre de Jesús, amén. El pizarrón es muy pequeño para dibujar allí cada una de las ilustraciones que me gustaría poner. Pero seguimos tratando con Apocalipsis 18, continuando con la presentación de ayer. El 11 de septiembre de 2001, cuando el Islam es restringido, inmediatamente un hermano de Londres reconoció que esto era un paralelo a la restricción que se hizo al Islam el 11 de agosto de 1840. Y precisamente por esto, cuando vimos que estas historias se estaban repitiendo, es algo que ya entendíamos, pero estaba siendo confirmado. Entonces, para describir la defensa, el papel y el entendimiento del Islam en la profecía, la lógica es que el Señor guió a su pueblo de vuelta a los diagramas. Porque si vas a presentar el papel del Islam en la profecía basado en el entendimiento fundacional, tienes que ir de vuelta a los diagramas y revisar cómo los pioneros entendieron que el primer ay era el Islam, el segundo ay también el Islam. Entonces, no solamente fue la restricción que se puso al Islam el 11 de septiembre de 2001, lo que confirma que la historia milerita se estaba repitiendo, y que las líneas de reforma eran la regla profética que Dios había dado a su pueblo para esta generación, sino que la lógica sobre todo es que el Señor nos dirigió a las sendas antiguas de Jeremías. Pero quiero llevarlos de vuelta a estos diagramas. Fue en 2004 cuando el hermano Dwayne Dewey se encontró con un artículo sobre los 2520 de Hiram Edson y me llamó. En ese momento, él no estaba tan preocupado sobre el asunto de los 2520 de este mismo artículo, sino con el hecho de que Hiram Edson había identificado la tierra gloriosa de Daniel 12:41 como los Estados Unidos de América, y a partir de eso hubo una gran controversia que se ha desarrollado hasta hoy. Mucha de la gente que está combatiendo este mensaje enseñan que la tierra gloriosa del versículo 41 representa a la iglesia adventista del séptimo día, y quieren enseñar que el papado conquista también a la iglesia adventista antes de que termine la gracia. Así que esta controversia ha estado desarrollándose, y cuando el hermano Dewey encontró este artículo de Hiram Edson que identifica la tierra gloriosa como los Estados Unidos, y por cierto, Hiram Edson no llegó a eso por casualidad, tiene una larga argumentación para probarlo. Así que el hermano Dwayne, que sabía que yo estaba interesado en ese tema, me llamó. Pero recuerden que ese artículo trataba más bien de los 2520. Poco tiempo después yo estaba en California presentando una serie, pero ya había terminado con el material que tenía preparado y todavía tenía una presentación más disponible. Así que pensé, vamos a mostrar qué era lo que enseñaba Hiram Edson sobre los 2520. La única diferencia es que en aquel tiempo yo había llegado a una conclusión diferente a la de Hiram Edson. Él decía que la aplicación de los 2520 al Reino del Norte, que es del año 723 a 1798, era la que Miller debía utilizar en lugar de la otra que inicia en el 677 y llega hasta 1844. Pero ya para esa fecha, me parece que era abril o mayo del 2004, yo había concluido que ambas eran válidas y que era necesario que fueran reconocidas. Entonces, bajo la lógica de la controversia de los últimos 6 versículos de Daniel 11, del hecho de que el Islam había sido restringido en 2001
y la necesidad de entender el papel del Islam en la profecía, el Señor nos dirigió de vuelta a estos diagramas. Y una de las cosas que el Señor está haciendo en este tiempo era que estaba presentando a Palmoni, el numerador maravilloso, a los estudiantes de profecía. Esta palabra se deriva de Daniel 8:13, que contiene una pregunta y que es contestada en el versículo 14, y este es el pilar del adventismo. Entonces, desde este punto en adelante, Palmoni, tanto en 1798 como en 1989, si tú fueras un estudiante de profecía en ese tiempo, se te presentaría el hombre de la escobilla o el león de la tribu de Judá. Se te presentaría Cristo como el que abre la palabra profética. Pero cuando llegamos al 2001, ahora Él nos va a guiar. Y recuerden que los 144,000 son aquellos que, ¿qué cosa hacen? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Así que Él nos va a dirigir a sí mismo, a conocer a Palmoni, el numerador maravilloso. Y esto es parte del proceso de este desarrollo de la verdad. Y vamos a mostrar al menos un poco algo acerca de este numerador maravilloso. Aunque no estamos tratando directamente con los 2520 en este estudio, lo vamos a tocar ligeramente. Vamos a Daniel 9:2. Hay varios lugares en la Escritura donde se hace referencia a los 70 años de desolación de Jerusalén. Cuando los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, queremos considerarlos para poder entender qué es lo que representan. Daniel 9:2 dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En este caso, los 70 años se mencionan aquí como una referencia a la desolación de Jerusalén. Y otro de los lugares, hay más de una referencia de Jeremías a estos 70 años, y una de ellas está en Jeremías 25, y no hay duda que esta es la que Daniel estaba considerando en lo que leímos. Jeremías 25, versículos 9 al 12. Dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces, aquí el hermano Dwayne no solamente vio las desolaciones de Jerusalén por 70 años, sino que al fin de estas hay una promesa de que Babilonia misma sería desolada. Hay otro lugar donde se hace referencia a los 70 años. Es en Zacarías 1, versículo 12. Y no está hablando tanto de Jerusalén desolada por 70 años o de Babilonia siendo desolada después de ese tiempo. Más bien está hablando de la promesa del Señor de restaurar a Jerusalén. Zacarías versículo 12 dice: respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y en el versículo 17, clama aún, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien,
Y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Por lo que tenemos aquí a 3 profetas que se refieren a los 70 años, y cada uno repite y aumenta lo que dicen los otros. Al final de los 70 años, Babilonia será desolada, y el Señor volverá a escoger a Jerusalén. Pero probablemente la referencia más significativa para este estudio, que considera los 70 años, la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Iniciando en el versículo 16, dice: Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y ya no hubo remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora, la única referencia que se hace en todas las escrituras a este tipo de descanso de la tierra, en que no habría habitantes en ella, además de esta que leímos, la encontramos en Levítico 26. Por lo que podemos ver que los teólogos modernos cometen un error al decir que Guillermo Miller estaba equivocado al asignarle un plazo de tiempo a los 7 tiempos del esparcimiento de Levítico 26. Ellos se basan en el hebreo, pero aquí tenemos a Esdras, el autor de Crónicas, que hablaba perfectamente el hebreo y también fue inspirado y está haciendo una aplicación de tiempo al castigo que está predicho en Levítico 26. Así que si Esdras pudo hacer una aplicación de tiempo y es correcta, también Guillermo Miller estaba en lo correcto al darle una aplicación de tiempo. Entonces aquí encontramos evidencia de que el castigo de 70 años está basado en el tiempo que duraron los judíos, rehusándose a obedecer el mandato de dejar a la tierra reposar cada 7 años. Vamos a Levítico 26, donde se proclama la maldición que está conectada al estatuto que se encuentra en el capítulo 25. En el capítulo 26 tenemos una lista de bendiciones y maldiciones conectadas con ese estatuto. En Levítico 26, 33 al 35 dice: Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo, cuando habitabais en ellas. Ahora vamos al versículo 43, dice: Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Ahora mi punto es que en la Biblia solo hay 2 referencias al descanso de la tierra, ese tipo de descanso. Esta de Levítico y la que leímos en 2 de Crónicas 36:21. Y en ese pasaje, el autor Esdras lo conecta con Levítico 26, donde también encontramos los 7 tiempos y las maldiciones que vendrían por no darle su descanso a la tierra. Lo que estoy tratando de decir
aunque no he explicado esto todavía, esto de aquí, pero voy a tomar una parte de aquí para poder dar una explicación visual de lo que estamos tratando. Aquí tenemos los 70 años en Babilonia. Y de acuerdo con Esdras, en 2 de Crónicas 36:21, la tierra descansó ese tiempo porque el pueblo había quebrantado el estatuto del descanso. Entonces, estos 70 años representan los años sabáticos que no se le dieron a la tierra. Si deseamos saber cuánto tiempo fue que se le negó el descanso del jubileo a la tierra, lo único que tenemos que hacer es tomar esos 70 años y multiplicarlos por 7. Y el resultado es 490 años. Por lo que estos 70 años de reposo para la tierra son el resultado de un periodo anterior de 490 años en el que no se le permitió a la tierra descansar. Lo que deseamos mostrarles ahora es, hay dos periodos de 490 años que llevan a estos 70 años. Y por supuesto, ¿a dónde es que dirigen estos 70 años? A los 3 decretos que a su vez llevan a los 2300 años, o la profecía de los 2300, y aunque no es la primera, pero es la segunda profecía de los 2300, la que encontramos en Daniel 9. ¿De qué se trata? También de un periodo de 490 años, son las 70 semanas. Entonces, delante de esta parte tenemos otros 490 años que son parte de la profecía de los 2300. Pero aquí vamos a mostrar dos periodos que llevan a los 70 años proféticamente. Ahora vamos a Hechos 13, y debo decir que estoy consciente de que parece haber una contradicción entre lo que Pablo dice aquí y lo que leemos en Primera de Reyes 6. Pero me estoy refiriendo a este pasaje de Hechos 13 como profético. Y Pablo está dándonos un periodo simbólico de 490 años. Y si Pablo pudo hacer esto, ciertamente podemos aplicarlo nosotros. En Hechos 13, versículos 16 al 20 dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Cuántos años? 40. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, ¿cuánto es 450 más 40? Son 490. Entonces, nuestro argumento aquí, y no estoy diciendo que estos periodos son perfectos, sino que Pablo está proponiendo un periodo de tiempo simbólico, diciendo que desde la Pascua en Egipto hasta Samuel, el profeta, y aquí estoy marcando a Saúl porque fue Samuel quien lo ungió como el primer rey, por lo que tenemos un periodo de 490 años. Y en esta historia, los jueces eran quienes gobernaban y dirigían al pueblo de Dios. Y era una teocracia que representa una iglesia, por lo que este periodo de 490 años es una teocracia simbólica de la iglesia. Y si vemos en las notas, esto está tomado del comentario de Clark, dice que el rey Saúl fue ungido en el 1096-1095 a.C. En 1 de Samuel 10, la cautividad de Jerusalén inicia en el 606-605 a.C. de 2 de Reyes 24:1. Por lo tanto, los cronólogos dicen que desde Saúl hasta Sedequías, es decir, desde el primer rey hasta el último, hubo 490 años. Pero esta era una monarquía simbólica de un estado. Entonces tenemos 490 años de una teocracia iglesia y 490 años de monarquía estado. Y estos últimos son un segundo testigo
de la cronología bíblica que indican que los 70 años de Jeremías están basados en los 490 años de desobediencia al estatuto del reposo de la tierra. Entonces, lo que tenemos aquí son dos periodos idénticos de 490 años que llevan a los 70 años de cautividad en Babilonia. El tiempo de prueba. Vamos a Salmos 12 para que esto quede en la grabación. Salmos 12. Aunque no hay tiempo para comprobarlo detalladamente, además es algo que ya conocen, Salmos 12:1 dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ahora los voy a llevar a Daniel 11:31 al 36, que cubre los 1260 años del poder papal, donde habla de los fieles que cayeron en ese tiempo, en el versículo 35. Versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. En esta historia, la lengua que habla jactanciosamente es el papado, que en otra parte dice que habló cosas contra el Altísimo durante 1260 años. Versículo 4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? La hermana White dice que el hablar de una nación representa las acciones legislativas y judiciales de las autoridades, y fue durante esa historia de los 1260 años cuando el papado perseguía al pueblo de Dios mediante las burlas y decretos. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es 2 de Tesalonicenses 2:4. Versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Hay un tiempo fijado cuando el Señor iba a tratar con esta arrogancia del papado de los 1260 días. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Aquí quiero señalar que lo que ha mantenido a salvo la palabra de Dios de la arrogancia del papado fue la traducción King James de la Biblia, y ese trabajo tomó 7 años para completarse. Repito este versículo: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Identifica aquí a los 7 años que tomó la obra de traducción de la versión King James, y esta obra de abrir la palabra de Dios al pueblo común fue lo que colocó a la obra de la Reforma Protestante fuera del alcance del papado. Y en el versículo 7 dice: tú Jehová las guardarás. Por el contexto sabemos que se refiere a las palabras de Jehová. Tú guardarás las palabras que han sido purificadas 7 veces o 7 tiempos. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. ¿Cuándo fue que se produjo la versión de King James? Fue en 1611. Entonces, de ahí en adelante esta versión sería protegida y preservada como la palabra pura de Dios. Desde ese punto en adelante, de esta generación y para siempre, versículo 8, cerca andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Entonces estoy comentando esto para que quedara en la grabación, porque hay algunos que están diciendo, si vamos a Mateo capítulo 18, algunos dicen que en este capítulo, en los versículos 21 y 22, que el griego no permite que hagamos la aplicación que nosotros estamos manejando. Vamos a leerlo. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí mi argumento es este. Aquí tenemos a Cristo y Él sabía que en ese momento estaba viviendo en la última semana de las 70 que se habían dado a los judíos. Él sabía que estaba confirmando la última semana. Sabía que estaba confirmando los 490 años, y cuando Pedro le preguntó ¿cuántas veces he de perdonar?, él le contestó 70 veces 7, y se estaba refiriendo a los 490 años que él sabía que se estaban cumpliendo. Él conocía la Biblia completa porque él la inspiró, pero el argumento que se está dando es que el griego no nos permite tomar esta palabra veces en el sentido de multiplicar. Así que lo que mi argumento es que la versión King James es la palabra pura de Dios desde 1611 en adelante. Si revisamos cada una de las referencias o cantidades numéricas que aparecen en el Nuevo Testamento, en la King James, por ejemplo, cuando dice 27, la versión King James lo traduce como 20 y 7. Si dice 34, lo traduce como 30 y 4. Y eso es todas las veces. Otro ejemplo puede ser 55. Lo dice 50 y 5 o 66, 66, etc. Esto sucede en todos los casos excepto este. Y recuerden que el argumento contrario dice que este pasaje de Mateo, que dice 70 veces 7, en realidad quiere decir solo 77. Y repito, esta es la única vez en donde no dice 77, sino 70 veces 7. En mi opinión, esto nos dice que esta no es igual a las otras expresiones del número del griego original, pero eso también tiene que ver con el hecho de que la Biblia es la palabra pura. Lo que estamos diciendo es que los 490 años es un tiempo de prueba. Este es un periodo de prueba para la teocracia. Este es otro para los reyes de Israel, y el otro periodo de 490 años, que son parte de los 2300, que sabemos muy bien es un tiempo de prueba, como dice en Daniel 9:24. Dice 70 semanas están determinadas, y esta palabra determinada significa cortadas o descontadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lo que quisiera que vieran aquí es que, basados en las palabras de Jesús, basados también en la profecía de los 2300 años que se encuentra en Daniel 9, las 70 semanas, que cuando encontramos en un periodo de 490 años en las Escrituras está representando un tiempo de prueba, entre otras cosas. Y estoy diciendo que este tiempo de prueba, desde Egipto hasta Samuel, cuando él ungió al primer rey, fue el primer periodo dado a los judíos para que fueran dirigidos por jueces, en una teocracia absoluta. ¿Y qué sucedió en los días de Samuel? El pueblo pidió un rey, y Samuel se molestó. Pero el Señor le dijo, no te han rechazado a ti, sino a mí. Fue así como cerraron su tiempo de prueba y rechazaron a Dios. Pero Él les daría otro periodo de prueba de 490 años con estos reyes que pidieron. Y después serían llevados a la cautividad por 70 años, basado en los 7 tiempos de Levítico 26. ¿Estamos de acuerdo? Recientemente he escuchado una nueva idea con la que no estoy de acuerdo personalmente, pero quisiera que ustedes lo prueben por sí mismos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 21 y 22. Y aquí está hablando sobre la iglesia de Tiatira. El argumento que les comento dice que este periodo de tiempo al que se refieren estos versículos no son los 1260 años. Vamos a leer el versículo 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar,
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí digo que este tiempo que se le dio al papado para arrepentirse son los 1260 años. Pero hay una nueva idea diferente que creo que es incorrecta. Ahora vamos al capítulo 9, Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿a qué historia se refiere aquí? Está hablando de la sexta trompeta o segundo ay, que inicia en el 499 y termina en 1840. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿a qué plagas se refiere? Se refiere a las plagas del Islam, a las trompetas que estaban dirigidas contra el paganismo y el papado. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto nos habla de un periodo de arrepentimiento hasta 1840, quizá. Pero la referencia que se dan al mensaje en Teatira es que estos 1260 años es el tiempo que se le dio a Teatira o Jezabel para que se arrepintiera. Y lo que estoy tratando de decir es que a un nivel profético, estos 1260 años representan un tiempo de prueba. Es decir, el tiempo que se le dio para que se arrepienta, eso es un tiempo de prueba, ¿cierto? Entonces, lo que estamos mostrando aquí, o lo que estamos ya listos para mostrar, es que con los 2520, y recuerden, el 11 de septiembre de 2001 fue la restricción al Islam, el Señor nos dirige de vuelta a estos diagramas, y al hacer esto, podemos ver los 2520, nos aferramos a ellos, y es cuando entra Palmoni y comienza a mostrarnos por qué Él es el numerador maravilloso, el numerador de los secretos. Por esto, cuando vemos estos 2520, vemos dos periodos de 1260 años, y el segundo representa un tiempo de prueba para Tiatira, así como lo fueron los 490 años para los judíos. Entonces tenemos dos periodos de 1260 años, y si iniciamos los 2520 con el reino del norte, en el 723 a.C., entonces tenemos 1260 años de paganismo que estaba pisoteando al pueblo de Dios, seguidos por otros 1260 años del papado que también pisoteó al pueblo de Dios. Y Roma, que es un símbolo del paganismo en la Biblia, le dio al mundo la política. El paganismo representa política o Estado, y lo que el papado le dio al mundo fue política religiosa. Entonces tenemos 1260 años de tiempo de prueba seguidos por otros 1260 años de tiempo de prueba también. Los primeros fueron dados a un Estado y los segundos a una iglesia, y esto hace un paralelo a los 490 que fueron dados a una iglesia y a un Estado de los judíos, aunque el orden está al revés aquí, no es realmente muy importante. Este tiempo de prueba lleva a los 70 años en Babilonia. ¿Y qué le sucedió a Babilonia al fin de los 70 años? Fue destruida. Entonces estoy diciendo que estos dos periodos de 1260 años llevan a 1798. ¿Y qué sucedió en ese año? Estados Unidos se convirtió en el sexto reino en el poder de la profecía bíblica y continuará siéndolo hasta la ley dominical. Entonces, aquí tenemos un periodo de tiempo de un reino en estos 70 años, y acá, de 1798 hasta la ley dominical, también son como los días de un rey. Y aquí hay que concentrarse muy bien, porque es muy difícil presentar esto de manera que se pueda entender.
Creo que hasta ahora no he podido hacerlo demasiado claro todavía porque son muchas piezas que hay que poner en su lugar, pero espero que en unos momentos más podamos unir todas las piezas para que puedan seguir esta lógica. Isaías 23 se refiere a Tiro. Noten el versículo 1. Profecía sobre Tiro: aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Kitim le es revelado. Pero para entender esa profecía necesitamos saber quién es Tiro. Y si vamos al versículo 15, versículo 15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años. De acuerdo a los días de un rey. ¿Qué está sucediendo aquí? Justo antes se ha identificado un símbolo profético y es este. Los 70 años representan los días de un rey. Y un rey en la profecía bíblica también puede representar un reino. Y durante los 70 años de cautividad solo hubo un reino, que fue Babilonia. Entonces, simbólicamente, estos 70 años son los días de un rey. Pero en esta otra historia el tiempo no será más. Así que estoy diciendo que desde 1798 hasta la ley dominical es el tiempo para el sexto reino de la profecía, es decir, los Estados Unidos. Son como los días de un rey. Vamos de vuelta al pasaje de Isaías 23:15 para tratar de entender quién es Tiro. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como los días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. ¿Quién canta como una ramera? ¿Qué significa cantar? ¿Cuál es nuestra canción? Es nuestra experiencia, como los 144,000. Tiro es la ramera de la profecía bíblica. Noten el versículo 16. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. Y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Repito, y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. Y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. ¿Quién es la ramera que comete fornicación con todos los reyes de la tierra? Es el papado. Entonces el papado es olvidado por 70 años simbólicos que son como los días de un rey. El papado recibió su herida mortal en 1798 y fue olvidado por estos 70 años simbólicos que fueron los años de este reino. Ahora noten que estos 70 años fueron del reino de Babilonia y están precedidos por dos tiempos de prueba. Este reino es los Estados Unidos, es decir, un reino precedido por dos periodos de prueba. Dado que aquí el tiempo no sería más, simbólicamente, estos son los días de un rey, en este caso los días de Estados Unidos, y por supuesto cuando se pase la ley dominical en ese país, entonces dejará de ser el sexto reino de la profecía bíblica, porque ahora los 10 reyes le darán su reino a la bestia, y el séptimo reino de la profecía habrá llegado. Eso está en Apocalipsis. Pero al fin de estos 70 años simbólicos, entonces Tiro, el papado, Jezabel, volverá a cometer fornicación con los reyes de la tierra. Lo que estamos viendo aquí es una ilustración del papado y los Estados Unidos. Ahora veamos el conflicto de los siglos, página 550.
Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? En esta historia, desde 1798 hasta la ley dominical, este reino, los Estados Unidos, olvida lo que es el papado, y eso es lo que le sucede a Tiro. Fue olvidada por 70 años. Y al fin de ese periodo volvería a cometer fornicación con los reyes de la tierra. ¿Pueden verlo? Ahora, en el conflicto de los siglos, página 435, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose? Son los Estados Unidos. Pero, ¿qué le sucederá a los Estados Unidos cuando llene su copa de la ira? ¿Cuál fue la nación que ocupó el primer reino de la profecía bíblica al inicio de los 70 años? Fue Babilonia. ¿Y qué le sucedió al llegar aquí, al final de los 70 años? Babilonia fue destruida. ¿Por qué? Porque llenó la copa de su ira. Noten lo que dice acerca de los Estados Unidos. Él ha soportado la perversidad de la raza desde hace mucho, ha tratado de ganarlos para él, pero vendrá el tiempo en que han de llenar la medida de iniquidad, y entonces Dios ha de obrar. Casi hemos llegado a ese tiempo. Dios mantiene un registro de las naciones. Las cifras están aumentando contra ellos en los libros del cielo, y cuando se convierta en una ley y el castigo contra aquellos que transgreden el primer día de la semana, entonces su copa estará llena. Los Estados Unidos llena su copa en la ley dominical de la misma manera en que Babilonia llenó su copa en la fiesta de Belsasar, la noche en que él y sus enemigos entraron a la ciudad y lo mataron. Entonces, ¿pueden ver el paralelo? ¿Y ustedes también? Muy bien. Entonces, esta historia de aquí, los días de un rey, ¿a cuál historia se refiere? Atención, porque esa es una pregunta de examen. Podría representar muchas historias. Es Daniel 11, 40 al 41. El 41 se refiere a la ley dominical, pero ¿cómo inicia el versículo 40? En el tiempo del fin. Repito, este es Daniel 11, 40 al 41. Es el tiempo en que el papado fue olvidado, que hace un paralelo con los 70 años del cautiverio babilónico. Entonces, esta parte de aquí, esta historia, la vamos a colocar justo aquí. Nos estamos moviendo a esta otra parte, ¿me están siguiendo? Aquí están también los 70 años. Ahora, al fin de los 70 años hay 3 decretos que nos llevan al 457. Y estoy alineando el 457 con la ley dominical, porque si pueden notarlo, en el tercer decreto dice: toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Los puros de corazón verán a Dios. Son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, que recibirán poder de aquel ángel que desciende del cielo con gran poder. El primer mensaje debe ser repetido proclamando la segunda venida de Cristo a nuestro mundo. El mensaje del segundo ángel debe ser repetido. Y ya hemos leído otras citas donde dicen que no puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Entonces, así como hay 3 mensajes que llevan a la ley dominical, hubo 3 decretos que llevaron al 457 a.C. ¿Me están siguiendo? Pero, ¿qué sucedió en el 457? Inició la profecía de los 2300 años, ¿es cierto? Lo que estoy diciendo es solo que vamos a analizar esta parte en un momento más. Antes quiero poner otra pieza en el rompecabezas y luego regresaremos aquí. Vamos a tratar un poco con el patrón profético de Cristo, porque hay algo que quiero mostrarles. En ese patrón profético Jesús nació y pasó 30 años preparándose.
Después fue fortalecido en su bautismo y dio su testimonio por 3 años y medio, y después murió en la cruz. Después fue resucitado y ascendió. Y después llegamos al año 70 con la destrucción de Jerusalén. Y después, en el año 100, Jesús se apareció a Juan en la isla de Patmos. Y hay una cita de Elena de White donde dice que Jesús vino 2 veces en la época de la iglesia primitiva. Primero como bebé en Belén y la segunda vez fue en la isla de Patmos cuando se encontró con Juan. Esto sucedió en el año 100 y representa la segunda venida de Cristo. Y en el conflicto de los siglos, la hermana White nos dice que la destrucción de Jerusalén representa las 7 postreras plagas. Lo que estoy tratando de decir aquí es que el patrón profético de Cristo también es el patrón profético del anticristo, siendo este último el papado. Desde el 508 después de Cristo, una vez que el paganismo fue hecho a un lado, hubieron 30 años de preparación, así como Cristo, hasta que el papado fue fortalecido en el 538. Y después el papado dio su testimonio satánico durante 3 años y medio proféticos, es decir, 1260 años hasta 1798, cuando recibió su herida mortal, haciendo un paralelo con la cruz. Después, en Daniel 11, 40 al 41, y tenemos en el versículo 41 que nos lleva a la ley dominical, y es en ese momento en que el papado resucita. En esta historia de aquí, a pesar de que recibió su herida mortal aquí, su resurrección se lleva a cabo acá. Y luego tenemos los versículos 42 y 43, donde encontramos a los 10 reyes acordando entregarle el mundo entero al papado, y de esa manera asciende al trono del mundo. Asciende, y esto nos lleva a los versículos 44 al 45, donde llega a su fin y no habrá quien le ayude. Allí mismo Miguel se pone de pie y caen las postreras plagas, y por supuesto tenemos la segunda venida de Cristo. De esta manera tenemos un testigo de que las actividades de Satanás son gobernadas por las actividades de Cristo. Satanás está tratando de falsificarlas. Y no solamente eso, no solamente está tratando de falsificarlas, más bien él está siendo gobernado por la palabra profética del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos de vuelta aquí. Lo que estoy diciendo es que en el 2001, cuando nos dimos cuenta de que el Islam estaba siendo restringido, como lo fue en 1840, esto le exigía al pueblo de Dios que entendiera la posición que tuvieron los pioneros acerca del Islam y los ayes, Apocalipsis 9, y por lo tanto tenemos al león de la tribu de Judá quitándole el sello a los diagramas. Pero una vez que lo hizo, se presentó él mismo como Palmoni y señaló el 2520. Y en el 2004 mostró algunas cosas sobre los 2520 que los pioneros no pudieron entender. Les estoy mostrando solo una pequeña parte de esto, para que puedan ver la luz que se está desarrollando. Estos 2520 del Reino del Norte proveen un segundo testigo a esta otra historia del antiguo Israel. 2 tiempos de prueba idénticos que identifican tanto a la iglesia como al Estado y que llevan a los días de un rey. Este rey no es Babilonia. Este reino es Babilonia y este otro son los Estados Unidos. Y al fin de Babilonia hubo 3 decretos que iniciaron la profecía de los 2300 días. Y en la ley dominical, la profecía de los 2300 días será repetida, pero no la que está dirigida al pueblo de Dios, sino la falsificación satánica. Entonces, aquí está lo que decíamos. Estos 70 años, los días de un rey, llevan a los 3 decretos en el 457. En esta otra historia, los días de un rey, que son los Estados Unidos, llevan a la ley dominical. Pero antes de la ley dominical hay 2 mensajes. Y el tercero es la ley dominical para los adventistas. Entonces, esos 3 mensajes son una repetición de los 3 decretos.
Y en esa historia, la profecía de tiempo que fue dada era para los adventistas y dirige a 1844. ¿Y qué sucedió allí? Inicia el juicio de los muertos. Y en algún punto en el tiempo inicia el juicio de los vivos, ¿cierto? Entonces lo que estoy diciendo es que también hay una falsificación satánica de esta historia. En Daniel 11, 42 al 43, que probablemente ya lo conocemos, allí nos habla de cuando el papado establece su control completo sobre los reinos de la tierra. Es lo mismo que encontramos en Apocalipsis 13 cuando los Estados Unidos obliga al mundo a hacerle una imagen de la bestia, y esto significa que la iglesia toma el control sobre el Estado. Así que en ese capítulo tenemos a los Estados Unidos obligando al mundo a aceptar la imagen de la bestia, y en el versículo 15 nos dice que se le permitió hablar a la bestia, y la hermana White nos dice que el hablar de las naciones son sus acciones de las autoridades legislativas y judiciales, y por lo tanto, esta imagen de la bestia que confronta al mundo entero consiste de un componente legislativo y otro judicial, es decir, aquí señala a las Naciones Unidas, cuyo poder legislativo está en Nueva York y su poder judicial está en Holanda. El mundo será obligado a aceptar este gobierno mundial. Esto es Apocalipsis 17:13, donde encontramos a los 10 reyes que acuerdan darle su reino a la bestia. Pero también eso está en Daniel 11, 42 y 43, donde el rey del norte, el papado, conquista a Egipto. Entonces, si usamos la terminología de la profecía de los 2300, tenemos que cuando se promulga la ley dominical en los Estados Unidos sería como cuando el templo y la ciudad fueron terminados en la profecía de las 70 semanas, que son parte de los 2300. Pero faltaban las calles y las murallas, que fueron terminadas después, y eso hace un paralelo con Daniel 11, 42 al 43, cuando el papado conquista Egipto, o sea, el mundo. Primero Estados Unidos y luego el mundo. Y todo esto nos lleva al momento en que Miguel se coloca de pie. Vamos a Apocalipsis 11, 18. Vamos a regresar y repasar esto para no confundirlos. Apocalipsis 11, 18. Recuerden que este es un texto generalmente mal entendido en el adventismo. Hay un hermano que ha subido mucha información a un sitio web que está atacando este mensaje y es uno de los clásicos. Él enseña que el juicio del que se habla aquí es el que inició en 1844, pero eso es incorrecto. Vamos a leerlo. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Este hermano señala que este juicio es el de 1844, y dice que claramente que lo que Elena de White comenta sobre este pasaje está equivocado. No solo es que él tenga una interpretación equivocada de este pasaje, sino que también dice que lo que Elena de White comenta sobre este pasaje está mal, y hay gente que lo sigue. Por cierto, él también es médico. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y ahora, aquí tenemos el comentario de Elena de White en Primeros Escritos, el mismo que este hermano dice que está equivocado. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas. Bien, si son separadas y distintas, entonces la cólera de las naciones es algo que sucede antes de la ira de Dios, y la ira de Dios son las 7 postreras plagas.
por lo que el tiempo para juzgar a los muertos tiene que estar después de las postreras plagas. Pero este hermano insiste en que el tiempo para juzgar a los muertos que se refiere aquí fue el de 1844, y eso es incorrecto. Ahora tenemos la posición de Urias Smith al respecto. La ira de Dios para la generación actual se completa en las 7 postreras plagas, a las cuales debemos referirnos aquí, por consiguiente, y que pronto han de ser derramadas sobre la tierra. Este es su comentario sobre Apocalipsis 11:18. El tiempo de los muertos para que sean juzgados, la gran mayoría de los muertos, es decir, los impíos, siguen en sus tumbas después de haber caído las plagas y haberse clausurado la era evangélica. Una obra de juicio destinada a asignar a cada uno el castigo que merece por sus pecados es realizada por los santos juntamente con Cristo durante los 1000 años que siguen a la primera resurrección. Aquí está lo que quiero que vean. Estoy diciendo que esta profecía de los 2300 días que los adventistas aplican al pueblo de Dios también es una delineación que revela las actividades de Satanás de la misma manera como lo vimos en el patrón de la historia de Jesús. Y después de la cautividad por 70 años en Babilonia, hubo 3 decretos que llevan al 457, que es el inicio de los 2300 días. De la misma manera que en esta otra historia hubo 3 mensajes angélicos que llevan a la ley dominical en los días de este rey, o sea, los Estados Unidos. Por lo que tenemos un periodo simbólico como el de los 2300 días que nos llevan aquí, pero en esta historia nos llevan a 1844 cuando inicia el juicio de los muertos, ¿es cierto? Y que el primer juicio de los malvados muertos inicia en la segunda venida de Cristo, durante el milenio. Y es que los malvados tendrán 2 juicios. Uno será cuando estén muertos y el otro cuando ya estén vivos ante la presencia de Dios. De igual manera que los creyentes muertos son juzgados primero y luego los que están vivos. ¿Me están siguiendo? Entonces vamos a Apocalipsis 20, versículos 7 al 15. Lo que estoy diciendo es que el primer juicio para los malvados se realiza durante el milenio, los 1000 años. Y que esto hace un paralelo con el juicio de los muertos que inició desde 1844 hasta el 11 de septiembre de 2001. 11 de septiembre de 2001, allí empezó el juicio de los vivos. En Apocalipsis 20, el versículo 7 dice: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, aquí se realiza el juicio final de los malvados. ¿Y qué le sucede a ellos aquí? Bien, son arrojados al lago de fuego, pero ¿qué desciende del cielo? Hay fuego que desciende del cielo. ¿Cuál es el símbolo de la lluvia tardía? Es fuego. Cuando inicia el juicio de los vivos en nuestra historia, ¿qué desciende del cielo? Desciende fuego en forma de carbones encendidos que vienen del altar. Es fuego que desciende del cielo, es la lluvia tardía.
¿Pueden ver el paralelismo? Y todavía hay más de este paralelismo que necesitamos ver, porque sabemos que en la profecía de los 2300 años, la parte que es probablemente la más importante son los 7 años o 2520 días en que Cristo confirmó el pacto con muchos. Es la última semana de las 70. Entonces, esta parte de aquí es aquella semana y también se puede alinear sobre esta historia. Cuando Satanás entra en escena durante la ley dominical, él confirmará el pacto satánico por una semana. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 11. Y dice, Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es esta bestia? Los Estados Unidos. ¿Cuándo es que habla como un dragón? En la ley dominical. Estoy diciendo aquí que esta es la ley dominical otra vez, pero ahora noten el versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí tenemos el momento en que Satanás se hace pasar por Cristo y hace descender fuego del cielo, porque esto está haciendo un paralelo con aquella semana de Cristo que iniciaba ¿cuándo? La última semana, cuando Él fue bautizado y descendió una paloma del cielo que era el Espíritu Santo, pero a la mitad de la semana, Cristo fue crucificado. Por lo que a la mitad de la semana también habrá una crucifixión en esta otra historia. Y allí tenemos una cita del libro Testimonios 5, páginas 451, que habla sobre la ley dominical. Y en la última línea dice, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. Eso sucede justo aquí, en esta semana, la semana en que el pacto satánico es confirmado con muchos. Y lo coloqué aquí con el propósito de que quedara alineado con eso de acá arriba. Noten lo que dice hablando de la maravillosa obra de Satanás. Es el del conflicto de los siglos. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Se hará pasar por Cristo. ¿Quién Cristo cumplió esta semana? Sí, de la misma manera lo hará Él, pero desde la perspectiva satánica. Pero en la última línea dice, la gente creerá que este es el gran poder de Dios. Pero, ¿qué sucedió a la mitad de la semana? La crucifixión. Fue cortado, noten lo que dice en Maranata 205. Los 2 ejércitos serán diferentes y estarán separados, y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y de los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo, al levantarse en defensa de la verdad. Justo aquí habrá un baño de sangre. Y si revisan cuidadosamente la última oración, ¿qué es lo que estará sucediendo en el mundo aquí en la crucifixión? Se estarán tomando decisiones. Se decidirá entre Cristo y Barrabás. ¿Cuándo fue que sucedió esto? En el mismo día que Cristo fue a la cruz. Así que en esta historia se derramará la sangre para confirmar el pacto satánico, pero no será Satanás quien derrame su propia sangre, sino que derramará la de los cristianos. Y esto sucede justo aquí, a la mitad de la semana, cuando Él confirma el pacto. Esta parte de aquí
se alinea con esta otra, que fue el momento en que se terminó la construcción de las calles y las murallas en tiempos angustiosos. Estos son los tiempos angustiosos. Y una vez que Satanás tome el control completo del reino, entonces podrá perseguir. Esto es Daniel 11, versículos 42 y 43, es Apocalipsis 17, 15 y el capítulo 13. Entonces, justo aquí, el rey del norte plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso, y vendrá a su fin y no tendrá quien le ayude. Este es Daniel 11, 41. Esta historia de aquí es Daniel 11, 40. Esta otra es Daniel 11, 42 y 43. Y esta otra es Daniel 11, 44 hasta el 12, 1. Entonces todo esto es la falsificación de aquella semana en la que se confirma el pacto, la última semana de los 490 años, las 70 semanas. Y mi punto es que este estudio puede parecer entretenido, pero este tipo de verdades nunca se han reconocido en el adventismo, nunca. Fue hasta que Palmoni abrió estas verdades cuando nos dirigió a estos diagramas en 2001. Y si deseamos estar entre los 144,000, los redimidos de la tierra al fin del mundo, debemos seguir al Cordero por donde quiera que va. Entonces, hemos colocado esto solo como otro argumento más para que podamos presentar al león de la tribu de Judá, abriendo un incremento de conocimiento en 1989, el tiempo del fin, y documentando ciertas verdades que han ido saliendo a la luz, y una de ellas son los 2520. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por este segundo testimonio que nos has dado respecto a los 2300 días, que, aunque se refiere a la actuación de Satanás en la profecía, podemos ver que tú estás en control de todas las cosas y que todas las cosas están bajo tu autoridad, mientras tú manejas aquellas ruedas de Ezequiel. Te agradecemos por permitirnos tener un vistazo de estas verdades, y te rogamos que nos ayudes a responder a estas verdades de la misma manera en que lo hicieron Ezequiel, Daniel, Juan y todos los profetas cuando fueron confrontados con esta gloria. Y se humillaron en el polvo para que tú pudieras levantarlos y prepararlos para llevar un mensaje. Esto es lo que te pedimos que se cumpla también en nuestra vida. Ponemos en tus manos este día de servicio y te pedimos que nos protejas, y te agradecemos porque nos has ayudado en este trabajo de grabación que estamos realizando. Te rogamos que nos sigas bendiciendo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.